Las líneas telefónicas, el 461-61-60840 y también el WhatsApp para que nos mande su mensaje en el 461-346-3167. En este programa de Tiempos Políticos hablaremos en los siguientes minutos. Tenemos en esta mesa a la licenciada Estela Bailón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya muy buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Muchísimas gracias nuevamente por invitarme. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a darle pie, ya que nos va a hablar. Usted pues tiene la expertise de ser abogada, trabajar algunas cuestiones en sus cargos anteriores públicos que tuvo. Un tema que de alguna manera ha lacerado a la ciudadanía en general, Celaya desde hace mucho tiempo, pues se mantiene en el ojo del huracán, el tema de la inseguridad que se vive. ¿Cuál es la percepción que tiene? La percepción que tengo, no lo quisiera decir tan abiertamente, pero estamos en micrófonos, pero la gente lo debe de saber. Estamos siendo rehenes de unos grupos delictivos, de cárteles o de lo que quieran llamarles, pero desafortunadamente Celaya ya tiene un buen ratito que no dejamos de tener eventos ilícitos delincuenciales todos los días. Tal parece, Israel, que la gente que salimos de nuestras casas, de tu casa, de la mía, salimos con el Jesús en la boca y pensando y rezando que no nos vaya a encontrar una balacera por ahí. Es increíble la cantidad de eventos ilícitos que estamos teniendo y desafortunadamente yo me preocupo un poquito más o lo enfoco un poquito más a lo que corresponde a mi municipio, Celaya, pero esto es generalizado en el estado y desafortunadamente no solamente en el estado, sino esto es a nivel nacional. Ok, usted, bueno, como lo dije, usted pues es licenciada, es abogada. La percepción, ¿qué está fallando? ¿Están fallando en las autoridades? ¿Están fallando como sociedad? ¿Qué es lo que a su criterio hemos fallado? Mira, son dos cosas bien importantes. Primero que nada, que no se nos olvide y que no nos pasen responsabilidades o corresponsabilidades que no les corresponden a los ciudadanos. Uh-huh. Esta es una tarea esencial, así lo establece la Constitución del Estado. Y el Estado no me refiero al Estado de Guanajuato, me refiero como al Estado como ente genérico y estoy hablando de los 3 niveles de gobierno o de los 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, a cada uno en las competencias que le corresponde. Pero esto sí tiene que ver mucho, y lo hablaba anteriormente con tu compañero Memo García, en el sentido de que tenemos que saber hasta dónde les alcanzan las competencias y las facultades en los famosos, yo presumo, lo estoy diciendo así como abogada que soy, no puedo asegurar nada, pero sí puedo presumir y puedo decir al parecer, debe de haber convenios o acuerdos de colaboración entre los 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. ¿Para qué? Para las actuaciones de estos. Yo no dudo y yo debo de decir, y yo creo que toda la gente del municipio ha visto por la calle en muchos lados patrullas de la Guardia, del Ejército, de los municipales, sí los vemos, por supuesto que los vemos, pero tal parece que su función es solamente reactiva. Llegan cuando el hecho ya pasó y llegan tarde y llegan a acordonar. O cuando los vemos en pleno bulevar, yo creo que a ti te ha tocado verlos, yo me ha tocado verlos ya varias veces y lo tengo que comentar, de que abren sus torretas, prenden sus sirenas para llegar a los tacos, a comprar tortillas o a la farmacia. No es posible, no es posible. Y sí me ha tocado, efectivamente, como abogada que soy, sin que me meta a cuestiones penales o asuntos penales graves, pero sí me ha tocado gente que ha sido violentada por la Guardia, por el Ejército, porque llegan a su casa y se meten como si fueran la casa de ellos, tiran cosas, destruyen cosas y van y detienen a Juan Pérez porque es sospechoso. ¿Sospechoso de qué? ¿Cuál es la base? Y me da mucha preocupación, Israel, y lo debo de comentar, y aquí traigo el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque desafortunadamente estas personas, estos oficiales, estos elementos, se basan y fundamentan sus actuaciones en el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Algunos con errores, porque la otra vez preguntando, dijeron, es que yo estoy actuando con base en el 251 del Código Penal Nacional. Uh-huh. No hay Código Penal Nacional, hay Código Nacional de Procedimientos Penales, ese sí lo hay. Pero aún así, ese artículo 251 refiere que efectivamente
se pueden hacer situaciones en donde no se requiere la autorización previa del juez de control. Sí es cierto. Dice el 251, actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control. Y tienen varios incisos hasta el 11º. Pero todos estos, afortunado o desafortunadamente para estos elementos, tienen que estar relacionados íntima y directamente con un ilícito que ha sucedido o que esté sucediendo. No porque pases, te detienen porque el carro es sospechoso y tienen que, de alguna manera, ver y verificar qué es lo que traes en tu carro. Y te dicen que te salgas. He visto a gente que está con su bebé afuera porque están revisando su vehículo, sin una razón justificada. No nos confundan y no confundan a la ciudadanía. La ciudadanía en su mayoría es gente buena, que sale por alguna necesidad o por placer, porque eso tenemos derecho, no vamos a ser prisioneros de nuestras propias casas. Pero que entonces estos entes, estos elementos de seguridad, llámese guardia, llámese ejército y llámese policía municipal, deben de actuar con base en las competencias que la propia ley les permite y sobre todo no vulnerar hasta cierto punto cuáles son los convenios de colaboración a los que llegaron en los 3 órdenes de gobierno para saber nosotros cómo podemos actuar también o cómo podemos reaccionar cuando somos sujetos de estas, y lo debo de decir claro, arbitrariedades. Son autoridad. Ahí lo que se le llama es, o lo que conocemos los ciudadanos, es la flagrancia. ¿Es correcto? Ese es un delito en flagrancia cuando se está cometiendo. Ahí sí los policías pudieran introducirse al domicilio. No. Tampoco. No. Solamente detener en vía pública. Solamente en vía pública. Si fíjate, vamos a ponerle un nombre a la persona que tú viste que está cometiendo un ilícito y tú le llamas delincuente. Pues todavía no es delincuente, todavía un juez no lo ha clasificado así ni lo ha sancionado así, pero lo ves que corre, se mete a su casa a lo mejor, lo van correteando y se mete a su casa, cierra todo, llega la policía, tira la puerta y se mete por él. No, porque el artículo 252 del mismo código sí te establece los actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control. Y aquí te los enumera, y entre esas están las órdenes de cateo, con una orden respectiva donde te obsequian la orden de detención. Es correcto eso que dices, lo están haciendo y lo estoy viendo, deténlo, ahí lo estás viendo, deténlo, porque es lo que no ha hecho estos elementos, tanto de la Guardia, del Ejército y del municipio. ¿Por qué no detienen en el momento? ¿Por qué no son preventivos? ¿Por qué no detienen antes de? ¿Por qué tenemos que esperar a que haya decesos de personas que pudo haberse previsto y se da llega cuando ya tenemos la consecuencia y el resultado hecho? Usted piensa como abogada, yo le entiendo correcto. lo que me está diciendo, pero esa ley a los ciudadanos nos estorba también. Sí. Porque entonces se burla el delincuente, se metió a su casa y los polis ya no pueden hacer nada y la víctima se queda con el coraje. No, yo creo que no es de que no se pueda hacer nada. Ese es el problema a veces, porque no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Yo sé que toda la gente y la mayoría de la gente pues no tiene estudios de derecho, claro que no, pero sí, si hubo el hecho, si vimos todos que se metió a la casa, que incluso preguntas y le dices, es que se metió, lo estamos persiguiendo. No, yo no sé, no sé de quién me habla, no conozco. Y ahí se quedó. Pero sabemos, nos cesamos ahí a lo mejor, o hay gente que agarra su celular, ahora tenemos el celular para grabar y decimos, aquí estamos, ya le hablamos a la policía y aquí no nos movemos. Y la policía ya tiene el reporte de lo que pasó, trae tu orden. Esas órdenes se hacen así, porque las puede emitir incluso el fiscal de un momento a otro. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que vemos? De que desafortunadamente la policía, llámese cualquiera, en sus ámbitos que correspondan, no hacen lo que deben hacer. Y también no realizan los protocolos que deben de realizar. Y yo me quedaría efectivamente con esa situación que tú me comentas del ciudadano. El ciudadano ya se molestó, ya se enojó, porque fue sujeto de un ilícito, y felizmente el delincuente, por llamarlo de esta manera, se mete a su casa y nadie lo saca. Pues hay que sacarlo, pero no de la manera en que lo hace la policía la mayoría de las veces. No de esa manera. O sea, ahí pasa inclusive el delincuente de ser victimario a víctima.
Puede ser. En ese actuar de la policía Puede que usted ser. nos está... ¿Qué pasa con esos operativos donde solamente a lo mejor elementos federales o estatales o municipales detienen a la gente nada más por su aspecto? Porque hemos tenido muchas llamadas que a lo mejor, que porque se veían, y así, literal, trabajadores de la construcción los agarraron municipales en tal lugar y que ya les quitaron el celular, la cartera, les decían que estaban, les iban a revisar por sospechosos, pero pues usted me indica, no hay un delito que perseguir. ¿Por qué se hace esa arbitrariedad? Por lo que tú acabas de comentar, por arbitrariedad, efectivamente, por abuso de autoridad, por abuso de poder. Todo aquel, si tú vas por aquí transitando por el bulevar y te detiene una patrulla, llámese de cualquier orden, es que su carro es sospechoso. A ver, ¿sospechoso de qué? Cuando te dicen eso, tú tienes que tener ellos tienen que tener el antecedente. A ver, enséñame el reporte en donde están deteniendo a todos los carros Ford blancos de tal más o menos con estas características. Ah, bueno, mi carro es blanco, efectivamente, mi carro es Ford. Ah, entonces pudiera sí caer en ese supuesto. Pero a ver, me estás diciendo que hubo un delito y es un carro Ford, modelo reciente, color rojo. Oye, mi carro es amarillo. ¿O qué? No tiene nada que ver el color. Y la otra, que tú también acabas de decir, es que usted parece sospechoso. Se parece mucho a como lo acaban de describir. A ver, espérame tantito. Si tú me das unos generales, persona de unos 70, morena, morena, ojos grandes, labios más o menos, y no sabemos ahorita porque muchos todavía traemos cubreboca en ocasiones. Esa descripción que me estás dando es del 80% de los ciudadanos que viven aquí. Sí. ¿Por qué me estás deteniendo a mí? ¿Qué otra situación adicional tienes para ser sujeto a esta arbitrariedad? Y eso es lo que yo he comentado y lo he comentado mucho con Memo en el sentido de no sabemos cuáles son los alcances para saber y conocer las competencias, que es bien importante, es algo fundamental para que puedan actuar los 3 niveles de gobierno o los 3 órdenes de gobierno. ¿Qué puede ser la Guardia? ¿Qué puede hacer el Ejército? ¿Qué pueden hacer los FESPES, los policías estatales? ¿Y qué puede hacer el municipio? Eso lo tenemos que saber los ciudadanos. Yo estoy de acuerdo que pudieran decir por ahí, no, es que si les damos a conocer esto, pues entonces los delincuentes se van a preparar. Le digo, probablemente sí, pero yo correría el riesgo con el porcentaje mayor que somos los ciudadanos. Y a ellos son a los que menos debes de vulnerar, porque ustedes no me dejarán mentir. Ahora tal parece que llegamos a un lugar donde haya personas uniformadas y lo menos que queremos hacer es quedarnos ahí, ¿sí o no? Sí. Y lamentablemente eso hacemos. Yo he visto que mucha gente llega a algún restaurante o alguna lonchería que están cenando o van a cenar, llegan elementos y todo el mundo nos salimos, y me incluyo con mi familia, vámonos. ¿Por qué? Por ese riesgo latente, por esa situación que tenemos en este momento, desde hace ya mucho tiempo atrás, esta situación, y que de verdad no veo, o al menos es una percepción de tu servidora, no veo todavía la manera cómo se puede componer, cómo se puede corregir o qué podemos hacer. Aquí nos llegan en la semana muchas llamadas de gente que me robaron la cartera, me pararon, me quitaron mi celular, me bajaron del carro. Bueno, ya. ¿Y luego qué se puede hacer? Porque parece que aquí ni modo de ir a asuntos internos, si son ellos mismos. No, pero podemos presentar denuncias. Yo creo, y bueno, también estoy de acuerdo que la gente está desencantada, está lastimada, no tiene la confianza, pero tenemos que hacer mucho ímpetu y mucho hincapié en que tenemos que denunciar. Si no denunciamos, desafortunadamente se tienen como que los hechos que pasamos o de los que fuimos sujetos no sucedieron. Y no puede ser que no hayan sucedido. Tenemos desafortunadamente estadísticas que de 10 ilícitos que suceden, se denuncian 2 o máximo 3. ¿Qué pasa con los 7? Se quedan en anécdota. No pasaron, al parecer no pasaron. Entonces sí tenemos que tener y desarrollar esa cultura de la denuncia. Ya tenemos afortunadamente estos telefonitos que son una maravilla
Y si dicen, es que me robaron el celular, chin, pues ahí sí, ¿no? Pero tenemos tenemos estos celulares en donde podemos grabar, ya sea un video o nada más una gran grabación, tomar, o si no lo tenemos, pues tomamos el número de placas, tomamos los generales de los elementos, en dónde estaban, a qué horas eran, y con todos esos datos, forzosamente, de donde dependen ellos, tienen que saber qué patrulla era, qué le correspondía y quiénes eran los elementos. Y entonces allí vamos a otra, híjole, soy bien pesimista, hombre. Pero No. No, de eso se trata. De eso, claro, claro. Entonces va el ciudadano, va a poner con el valor civil y la responsabilidad, va a poner su denuncia, pero entonces ahí entramos en la desconfianza. ¿A quién estoy dando mi denuncia? ¿Quiénes están tomando mis datos? ¿Quiénes están en el Ministerio Público? Porque a lo mejor yo denuncio y al día siguiente ya me están amenazando los policías que retire la denuncia. Híjole, la verdad es que le pusiste salecita, chilito y limoncito en la herida. La verdad, no tengo tantas palabras para comentar eso, una respuesta positiva, pero voy a tratar. Y lo hago con toda la buena fe del mundo. Tenemos que tener confianza en nuestras instituciones. Yo creo que tenemos que partir de ahí. Y la autoridad tiene que resarcir en un momento dado, el día de mañana, y retribuirnos que tenemos que tener confianza en ellos. Pero efectivamente pasa eso que tú acabas de comentar, pero no en todos los casos. Hemos tenido sí casos en donde se ha dado los despidos y las puestas a disposición de elementos que han actuado inadecuadamente. Probablemente sean las menos, probablemente son más, pero si no iniciamos con algo concreto, en donde podamos el día de mañana establecer que nosotros fuimos sujetos de un acto ilícito por parte de una autoridad y no hicimos nada, le estás dando la pauta a que siga repitiendo la misma acción todas las veces que quiera. Y tampoco creo que lo podemos hacer, ni podemos permitir que sigan haciéndolo. Tenemos que confiar en nuestras instituciones, yo creo que por ahí es una situación importante, pero también yo le pido y también exijo a la autoridad que tiene que ver la manera adecuada de que la propia autoridad nos regrese la confianza hacia ellos, actuando de manera adecuada, actuando competentemente en relación exclusivamente a sus competencias, actuando con los protocolos de actuación que ellos conocen, porque aquí hay una premisa bien importante. La autoridad puede actuar hasta donde la ley le permite y nosotros hasta donde la ley no nos prohíba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues esa situación de autoridad y ciudadana, tratar de compaginarla, pero sí actuar dentro de los ámbitos de la ley, porque si no, imagínate, ya han sucedido casos en Oaxaca y en Chiapas, en donde cuando de alguna manera ven a la persona que está haciendo un acto ilícito, ya sea robo o algunas situaciones incluso del ámbito sexual, los han matado, los han quemado vivos. Entonces tampoco podemos seguir llegando a una situación de esa naturaleza, porque entonces, ¿dónde queda el principio de progresividad en el sentido de que no podemos actuar como si no hubiera leyes, como si no hubiera derecho y como que si esas personas con todo lo malo que hicieron, y yo estoy de acuerdo que deben ser sujetas a un proceso y deben de ser condenadas en su momento, pero tampoco pueden ser, pues nosotros los ciudadanos nos podemos volver igual que ellos, porque entonces, ¿dónde está la situación de la diferencia entre el ciudadano y el posible o el presunto delincuente el día de mañana? Voltean a verme. No, pero Bueno, si tú no quieres- aquí vamos a este punto, sí sirven las leyes, nos sirven para convivir. Si las vamos a empezar a echar para atrás y a cada ciudadano tomar un criterio, la propia autoridad, vamos a acabar en hacia donde vamos, hacia el caos social, ¿o me equivoco? Es correcto. Creo que son nociones, para quienes fuimos a la escuela, son las nociones básicas que nos dan desde la primaria, ¿no? Así es. Y por eso la ciudadanía tenemos que ser cada vez más denunciantes. Yo no quiero pensar que la autoridad, al darnos información, piensa que somos retrasados mentales, que no piense que somos eso.
sí pensamos, que nos dé el privilegio de saber que sí pensamos, que no nos diga que son hechos aislados, que no nos diga que son hechos focalizados, que no los asocie. Hemos tenido en el municipio de Celaya una serie de eventos ilícitos muy lamentables que no quisiéramos que se volvieran a repetir. Han sido muy lastimosos y todos están concatenados. Por favor, que nos digan qué está sucediendo, que nos digan cómo podemos prevenir para no ser sujetos de estas situaciones y sobre todo, si hay grupos delincuenciales o cárteles que están actuando en nuestro municipio o en el estado de Guanajuato, pues que los combatan. Yo creo que la autoridad en cualquiera de sus órdenes de gobierno saben dónde están, saben quiénes son, que actúen en contra de ellos para que no sigan de alguna manera perdiendo la vida personas que nada tienen que hacer en algún lugar que de repente pasa algo y por ahí va un menor, una menor, una mamá, un papá, un niño, no sé, y son sujetos también de estos daños colaterales. Tenemos que ser sujetos de que la autoridad de una manera nos proteja y no solamente reaccione o llegue a acordonar el área cuando el ciudadano que nada tenía que ver con ese evento está tirado en el piso, muerto, sin que nada hubiera tenido que ver. Se han convertido en meros actos administrativos, ese tipo de acciones. Es correcto, y solamente son reactivos, Memo. ¿Por qué no somos preventivos? ¿Por qué no son preventivos? Yo estoy de acuerdo en donde dicen que todos nos debemos de cuidar. Claro que estamos de acuerdo en que todos nos debemos de cuidar, pero el Estado tiene como obligación, como responsabilidad constitucional, proveernos de la seguridad y de la prevención en relación con el delito. Es un mandato constitucional. Claro, Memo, es un mandato constitucional y la autoridad es su obligación protegernos. Que nosotros hagamos lo propio, estoy de acuerdo, pero a ellos les corresponde la mayor parte. Vienen procesos electorales y la primera autoridad, la más cercana al ciudadano, son los presidentes municipales y los integrantes del ayuntamiento. Tienen que hacerse cargo ellos, no dejarle todo a los directores y a los secretarios de seguridad. Definitivamente estoy de acuerdo y además déjame decirte algo, tú tomaste un punto que me hace acordar hace muchos años, que efectivamente el ente a donde el ciudadano acude, pues es al municipio. Así es. Porque estamos en un municipio y cuando llegamos allá nos dicen las autoridades municipales, es que no es de mi competencia. Ah, caray, el ciudadano común y corriente no sabe de competencias. Él sabe que fue sujeto de un delito, él sabe que fue robado, él sabe que fue lesionado, pero no sabe que no le corresponde al ente municipio. Entonces, pues no nos digan, no les digan que no es de su competencia, canalícenlos, traten de apoyar a donde corresponda, pero no digan que no es su competencia. Tenemos en el municipio pues un ayuntamiento y ese ayuntamiento trabaja con base en comisiones. Tenemos una comisión de seguridad, yo no sé qué. Con 3 mujeres. Yo no sé qué pasa en esa comisión. 3 integrantes. Porque no han querido, se ha dicho en los medios, 3 que no han mujeres querido. Que tienen ahí esa gran responsabilidad, hay que decirlo. Exactamente, otras personas, incluso de Acción Nacional, que no han querido ser parte de esa comisión, pues no son complacencias. Y ellas tienen la obligación de ser parte de esa responsabilidad. Es una comisión muy delicada, que hasta la fecha con 3 mujeres, aún así, yo no sé exactamente hasta dónde han actuado o cómo han combinado o cómo han de alguna manera exhortado o recomendado a la autoridad que corresponda, en este caso la de seguridad, cuáles son las acciones más viables o qué es lo que están haciendo para que no nos siga sucediendo lo que nos sigue sucediendo todos los días. Viene el proceso electoral, quienes participen en ellos en Guanajuato, me olvido de todo lo demás del territorio nacional, deben de entender que aunque van a llegar por el voto popular, su actividad es de alto riesgo y que nadie los obliga a ser candidatos, ellos lo deciden, ¿verdad? Es correcto, pero si nadie los obliga, ellos deciden, toman esa decisión y en un momento dado son electos, pues van a tener que asumir la responsabilidad y la obligación que les corresponde, salvo que digan, no creo que no vi que fuera tan delicado y pues me retiro, adelante. Pero si ya con esta situación que tú estás marcando son sujetos de una elección popular,
pues tienen que afrontar la responsabilidad y el mandato constitucional que la ciudadanía les dio en las urnas. Yo creo que a estas alturas ya no hay ningún ingenuo en este país en cómo está la situación de seguridad, ¿no? Claro que no, Memo, entonces no puede decir, es que yo no sabía. Y aún así, si la autoridad dice, es que yo no sabía, el desconocimiento de la ley no exime de su omisión. cumplimiento. Sí. Y además, con todo respeto, la autoridad tiene que saber, no tiene excusa. La excusa pudiera tener el ciudadano, y aún así, su ignorancia hacia la ley no le exime de su cumplimiento, más la autoridad. Y llegamos al mismo punto, ¿no? El desconocimiento del ciudadano de las leyes lo hace que no exija sus derechos. Es correcto también, ese es el problema y nos regresamos, efectivamente, si no la conoces, ¿cómo la puedes exigir? Así es. Si no la conoces, ¿cómo haces valer? Y lo dijo en su discurso la ministra ahora de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Piña, tenemos que saber, y lo repitió muchas veces, tenemos que saber hasta dónde llegan nuestros derechos para poder exigirlos, porque esa es una connotación del ciudadano, exigir nuestros derechos. Claro, el derecho trae aparejada una obligación, pero tienes que respetarme mis derechos. Así es. Y exigirlos también. Bueno, vamos al corte, se está poniendo sabrosa la plática, estamos platicando con Estela Bailón, todavía viene en cargo como presidenta del Colegio Presidenta del Colegio de Juristas de Celaya AC. Estás. Muy bien. Vamos al corte, regresamos a Tiempos Políticos. Escuchando, llegan sus llamadas, ahorita las vamos a leer, todavía tenemos algunos temas en el tintero. ¿Nos quiere compartir algunas cifras, licenciada? Sí, mira, le comentaba antes de entrar al micrófono que efectivamente Celaya tiene el 6º lugar dentro de las 10 ciudades más peligrosas. Celaya, un municipio progresista, con una infraestructura carretera increíble. También debo de reconocer que es el centro estratégico porque tenemos salidas para los 4 puntos cardinales. Para donde quiera salir, Celaya es un punto estratégico de salida. Probablemente por esto también a lo mejor sea tan atractivo para los grupos delincuenciales o para los cárteles que probablemente tengamos aquí, pero sí es muy preocupante que un municipio, yo lo diría pequeño, con gente buena en su mayoría, se esté convirtiendo y esté siempre siendo parte de las estadísticas en donde a nivel nacional hemos sido noticia constante en la cuestión de la inseguridad. Y resulta que somos y fluctuamos. Ahorita estamos en el 6º, pero hemos fluctuado entre la primera, el 3º y el 6º lugar de las ciudades más peligrosas. ¿De qué estamos hablando? Y como estado, como entidad federativa, Guanajuato también está clasificado por ilícitos por 100,000 habitantes, como en el 5º o 6º lugar, el estado de Guanajuato también como más peligroso. Ya se han emitido en varias ocasiones y nuestro vecino del norte, pues efectivamente yo coincido, no ve la peligrosidad que tienen ellos, pero sí le dicen a sus conciudadanos, no traten de evitar lo menos posible el ir a Celaya y lo menos posible, si es indispensable, no lo hagan y no vayan a Guanajuato. Cuando Guanajuato, efectivamente, tenemos que ver también las cosas buenas de Guanajuato. Hay más gente buena en Guanajuato, pero también tenemos que hacer, y sobre todo, la autoridad tiene que hacer un esfuerzo mayúsculo para que Guanajuato se siga estableciendo a nivel nacional como un estado progresista, porque lo es, con una infraestructura carretera increíble, con una situación en la cuestión educativa increíble, en donde tenemos un nivel académico sobresaliente, donde tenemos un nivel cultural también muy ambicioso y muy envidiado por otros estados, pero de alguna manera también tenemos que decirlo, porque tenemos que reconocer que tenemos una inseguridad que nos está partiendo el alma y la confianza de los visitantes hacia el estado, y que tenemos que ver de qué manera podemos contrarrestar esta situación, porque no podemos seguir siendo ese
ese estado que donde se nos clasifique única y exclusivamente por la inseguridad, cuando tenemos muchas bondades y cuando el estado de Guanajuato es reconocido no solamente a nivel nacional, también por su progreso, sino a nivel también internacional. Pero tenemos que hacer la tarea en el sentido de que tenemos que reconocer que tenemos un problema de inseguridad para poder atacarlo, porque si no lo reconocemos es como no reconocer el problema, y si no reconoces el problema, pues ¿cómo lo solucionas? De acuerdo. Leemos algunas... Sí, con las llamadas. Javier Israel Flores. Espérame, porque apenas estoy abriéndole acá llamadas. A ver, leo la primera. Dice: los servicios de inteligencia no se usan para contrarrestar a la delincuencia organizada, sino para espiar a periodistas, adversarios políticos, pero el presidente dice que no se espían a los ciudadanos. Bueno, Otro Ahí está, mensaje. dice, buenas tardes, saludos para ustedes y todo el equipo. ¿Cuál es el nombre de la abogada que dice que no se trabaja bien con elementos de los 3 órdenes de gobierno? Quisiera preguntarle por qué cuando se le pone a disposición por portación de arma de fuego los dejan ir. Bueno, pues la invitada se llama Estela Bailón y no sé si le pudiera contestar. Léeme primero qué dice. Dice, buenas tardes, todo el equipo. ¿Cuál es el nombre de la abogada que dice que no se trabaja bien con elementos de los 3 órdenes de gobierno? Hasta ahí. Okay. Yo nunca dije que no se trabajaba bien. Para aclarar, en primer lugar, su servidora, Estela Bailón Vázquez, abogada de casi ya más de 25 años de litigio. Nunca dije que no se trabajara bien. Lo que dije, y vuelvo a repetir, es que se debe de trabajar coordinadamente los 3 órdenes de gobierno, porque no nos sirve de mucho que tengamos aquí mucha presencia de la Guardia, del Ejército, de los FESPES, de que es la Policía Estatal e incluso municipal, si solamente se está actuando reactivamente, cuando lo importante es que se actúe preventivamente. Y yo estoy de acuerdo, ciudadano que tuvo la amabilidad de mandar este mensaje, que haya este tipo de elementos en nuestro municipio, porque sí debo de decir que esto debe de ser un factor que inhiba la delincuencia. Yo estoy de acuerdo con ello, pero aquí la cuestión es la autoridad en sus 3 niveles u órdenes de gobierno tienen que ponerse de acuerdo para lograr una coordinación y una colaboración adecuada y eficiente para eliminar de una manera u otra el alto grado de inseguridad que tenemos en el municipio. Esa es mi percepción, eso es lo que yo comenté y eso es lo que vuelvo a ratificar. Y tiene que ser en el marco constitucional. Por supuesto. También ahí es donde no sabemos el ciudadano, ¿no? Regresamos al punto, ¿qué le corresponde al ejército? ¿Qué le corresponde a la guardia? ¿Qué le corresponde a las fuerzas de seguridad estatales? Y qué a los policías preventivos. Así es, si no sabemos hasta dónde llegan, cuáles son los alcances de estos convenios o acuerdos de colaboración entre los 3 órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, pues vamos a estar como medio a ciegas. ¿Hasta dónde pueden? Hemos estado, pues. Exactamente, Si estamos así, exactamente. Y no es una cuestión de que hablen cuáles son sus estrategias. Que No, uno claro, entiende no, que no. tiene que ser dar a conocer. Claro. ¿Cuál es el alcance de cada una de las corporaciones? Las competencias, Memo, Sí, ¿qué es lo sus que competencias. qué es lo que comentaba hace un momento? Las competencias. Si no sabemos hasta dónde tienen la competencia de actuar, pues tampoco los ciudadanos pues estamos ciegos y actuamos a ciegas en relación a qué tenemos que hacer. Pero, y tú tienes razón, y yo también confirmo lo que tú comentaste, no estamos pidiendo que nos diga la autoridad cuáles son sus estrategias, no le estamos diciendo que nos den a conocer públicamente qué tienen, cómo pueden actuar, hasta dónde, en el sentido de estratégicamente actuando, sino simplemente nos digan cómo pueden actuar sus policías en relación con los ciudadanos, porque hay muchas quejas, sí las hay, y ustedes como medios de comunicación no me dejarán mentir,
que hay muchas quejas, hay muchas denuncias, hay muchas situaciones en donde la ciudadanía dice, es que fui sujeto de un atropello, de un abuso de autoridad por esto, por esto, por esto. Estaba comentando Israel, pues me detuvieron, pero se llevaron el celular, se me quitaron la cartera y se llevaron una cadena que traía. A ver, espérame tantito. Nosotros los ciudadanos estamos expensos a que la autoridad nos cuide, no que nos atropelle. Y no cuidarnos ni de los delincuentes ni de los policías. ¿De quién nos vamos a Debería cuidar de ser entonces? esa la naturaleza. Y pregunta, por portación de armas, ¿por qué los dejan salir? Si detienen a alguien por portación de armas, ¿por qué algunos salen? Mira, definitivamente esas son cuestiones de la adecuada integración de las carpetas Las de famosas investigación. carpetas de investigación. Claro, las carpetas de integración las integran, como su nombre lo dice, la Fiscalía, el Ministerio Público. Si no las integra adecuadamente, cuando llegan y son judicializados, ¿qué significa esto? Que pasan ante el juez en su audiencia inicial, el juez no tiene los elementos suficientes para detenerlos, pero no es por una cuestión del ámbito judicial o jurisdiccional, sino es una cuestión del ámbito de la Fiscalía por no haber integrado adecuadamente la carpeta. A ver, yo planteo porque me acuerdo que cuántas veces discutimos antes de las reformas en esta mesa, hasta con otros abogados y con otros personajes, pero ahí también tiene un peso el primer respondiente, ¿no? Claro. Si no dice bien lo que hizo o lo hizo mal, también pesa en la liberación de una persona. Aunque también, Memo, cuando llega el primer respondiente regularmente es el municipio, Sí. el policía municipal. Pero ese policía municipal, y no lo estoy excusando, puede ser sujeto a una comparecencia, a una entrevista, en donde puede ampliar su entrevista previa ante la Fiscalía. Y ahí, de alguna manera, poner a consideración probablemente algunos elementos que no puso en la primera situación y los puede ampliar en la carpeta. Pero esto tiene que ser por parte de la Fiscalía. La Fiscalía es el que tiene que... A petición de la Fiscalía. Claro, por supuesto, a petición de la Fiscalía. Y con esto no le estoy también queriendo echar todo el peso a la Fiscalía, pero esa es su función. Esa es la función de la Fiscalía, del Ministerio Público, la investigación. Y si tienes que investigar, pues investiga a todos los que de alguna manera acudieron o estuvieron en el lugar de los hechos. Si alguien dice, es que no tenemos cómo demostrarle que traía armas, pero ahí tenemos un video, no sirven, ¿verdad? Sí, sí sirve. Evidencia gráfica, claro, sí. Sí, claro, ¿Sí por es prueba? supuesto, por supuesto que bueno. sí, por supuesto que sí, por supuesto que De sí, pronto sí tenemos esas dudas, ¿no? A la falta de información. por supuesto que sí. por O al supuesto miedo que- también. Hay gente que le gana el miedo y prefiere darle las cosas o el dinero, ¿no? Es correcto también, y tampoco lo puedes, de alguna manera responsabilizar por eso. El ciudadano puede cumplir hasta cierto punto, hasta cierto grado, por ese temor fundado que le llamamos nosotros los abogados, el temor fundado de que me vaya a ocasionar a mí un problema mayúsculo. No le podemos obligar a llevar a alguien a que presente su entrevista, que lo que antes era su declaración, porque tiene miedo. Es que no voy a ir porque tengo miedo, me va a pasar esto y esto y esto. ¿Cómo lo haces? ¿Qué le haces? Pues tendrá que ver el Ministerio Público, la Fiscalía, de qué manera puede subsanar ese elemento que le va a faltar con ese testigo para poder seguir integrando adecuadamente su carpeta. Pero esto decía que era la puerta giratoria, Sí. que el Ministerio Público, la Fiscalía hacía su tarea, pero cuando llegaba al Poder Judicial le abrían la puerta y se salía. No, yo no comulgo con eso. Y no estoy defendiendo tampoco a los jueces ni al Poder Judicial, pero el Poder Judicial tampoco puede ir más allá De lo que le presentan. Claro, de lo que le presentan. Él no investiga, los Claro, jueces él no investiga. porque Él no es su sanciona y función. condena, emite una resolución o una sentencia en donde absuelve o condena. Punto. Como en una serie, aunque no sea de este país, ¿no? A mí Claro. entréguenme los elementos, ¿no? O como Claro. acabamos de ver el caso García Luna, ¿no? Es correcto. Con un jurado ciudadano, como es el estilo de la justicia norteamericana. Ahí están los elementos y un jurado ciudadano decide. Claro. Y esa es justicia para ellos. Claro, y además en la audiencia inicial, el Ministerio Público o la Fiscalía le puede pedir al juez una ampliación del término para seguir integrando la carpeta. Y el juez
se lo da, siempre lo da. Un mes, ¿cuánto quieres? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses? Pero para muéstrame. Pero acredítame, intégrame con todos los elementos donde me digas, esta persona que tienes ahí es la que debe quedar sujeta a un proceso penal y en su momento a una condena por parte de una sentencia condenatoria. Hace unos días dijeron esta semana, los ministerios públicos en el país tienen exceso de trabajo, ¿sí? Yo creo que sí. Como abogada litigante. Yo creo que sí, pero no es la excusa, no es la excusa, no es la excusa. Tienen una carga de trabajo increíble porque manejan varias carpetas o muchas carpetas, pero tampoco es la excusa de que no hagan su trabajo. Si tienen mucho trabajo, entonces por favor soliciten ante la fiscalía, ante el fiscal general, pues un aumento de presupuesto para que puedan tener más personal, pero que no sea la excusa de que no hagan su trabajo. ¿No hace falta, perdón, mejor preparación en los cuerpos policíacos? Yo creo que también. Y de los 3 niveles, digo, no Por nada más supuesto municipal. que sí. O sea, Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Incluyendo los militares. Por supuesto que los sí. invitaron desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón a estas tareas que no son las de ellos. Es correcto. Constitucionalmente no son No las deben de de ellas estar. y han hecho reformas para enchocar el trabajo del ejército. Es correcto, pero al hacer estas reformas y ser parte ahora de esta situación en donde queda incluida tanto la Guardia como el Ejército de México, pues tienen que haber sido, como bien dice Israel, capacitados, preparados para poder tener el conocimiento de en un momento dado cómo actuar y poder también repeler en contra del ciudadano. También debemos decirlo, hay ciudadanos que dejan mucho que desear y son unos personas que a veces se van contra el elemento y lo quieren casi matar. Es de los dos lados, pero esto, vuelvo a repetir, y tú lo dijiste hace un momento fuera de micrófono, Memo, se está descomponiendo la sociedad. Sí. También, y debemos también ir hacia allá para que no se nos olviden, por un lado, los principios y por otro lado, los valores. Empezando desde ahí, como sociedad, yo creo. Como casa, una como crisis muy familia, grave, pues. es correcto, es correcto. Bueno, dice Radio Escucha, en marzo han matado en promedio 11 personas cada día en Guanajuato y las cifras de los primeros 2 meses del año son fatales también a nivel nacional. Es correcto, y estoy de acuerdo con lo que dice. A ver, aquí bueno, ya te brincaste, Guillermo García. Sí, me brinqué algunos, ¿verdad? Sí, son varios. Un amigo redescucha nos dice que es militar y que en su experiencia, le voy a dar una regladita porque para ponerle orden, dice que en su experiencia han detenido sospechosos y al detener sospechosos han retirado armas, drogas y él le tocó que una vez hasta rescataron a una persona secuestrada. Dice que mejor se apliquen en Palacio de Gobierno e invitar a la gente a denunciar. Sí. Pues sí, desde el primer nivel, ¿no? Tiene razón, pero vuelvo a repetir, no es la justificación de una actuación ilegal, inadecuada, no apegada a derecho. Entonces, yo mato porque mataste a alguien. Ah, caray, no. Esa persona tiene que ser sujeta a un proceso. Y tiene que haber aquí la expeditez y tiene que haber la prontitud, pero tampoco el militar se puede justificar la actuación porque dijo, no tenía orden, no tenía esto, lo detuve porque se veía como malandro, se veía así, se veía así, y cuando hice lo que tenía que hacer, desde mi punto de vista, aunque sea ilegal, descubrí que traía armas, que traía drogas. Pero esas son a veces las cuestiones por las que después, ya en un proceso ya judicial, ese señor nos dice, adiós. Sí. Entonces nuevamente hablamos a lo mismo, el ciudadano desconfía del sistema judicial, del sistema del Ministerio Público y el policía, el militar, dice, ¿para qué me esfuerzo si lo van a dejar ir? Pero ¿por qué no se esfuerza legalmente? Cuando él conoce la ley, cuando él conoce esa autoridad, vuelvo a repetir. Hacer bien su trabajo. Hacer bien su trabajo. Hacer bien su trabajo. A ver, regresamos al punto, nadie lo obligó a ser policía. Nadie lo obligó, como aquí nadie te obliga a ser periodista. Claro, ¿no? claro. Si vas a hacer las cosas, pues hazlas bien. Sí. Haz tu trabajo bien. El señor que vende bolsitas y vasitos con fruta, para que yo le compre, tiene que hacerlas sabrosas y como a mí me gustan. Si no, mejor que no venda, pues. A mí me decía mi mamá, hace muchos años, si no vas a estudiar y vas a dedicarte a barrer, sé la que mejor agarra la escoba y barre mejor que todos. Eso es lo único que les estamos pidiendo, que cada quien en nuestro ámbito de desarrollo profesional
hagamos las cosas Y de vida bien. también tendría que ser. Claro. Es que allá arriba y también acá abajo. No, arriba y abajo y en medio. ¿No? Y en medio. En todas Esta partes. semana escuché de un funcionario, el exdirector de Segalmex, ¿no? Que le tomaron, que le vieron la cara, amigos priistas que estaban ahí en Segalmex. Pues el señor era el jefe de esos, ¿no? Nadie Así lo es. obligó a estar ahí Así en es. Segalmex. Así es. Tiene que pagar las consecuencias. Claro. No por ser amigo del presidente la va a librar. Claro. Y así podría ocurrir en entidades federativas con desfalcos que luego se dan a conocer, ¿verdad? Pero por Y supuesto. municipios. Pero por supuesto, que quede claro que nadie deberemos estar exentos de nada si somos sujetos o hicimos en un momento dado algún hecho ilícito o actuamos en la ilegalidad. Pero y entonces tendríamos que cambiar algo que al mexicano le encanta mucho. Hablar de casos particulares y eso genera exenciones, ¿no? Es que yo no puedo porque me tropecé hoy y traigo mi tobillo hinchado. No puedo hacer esto, pero lo hago mañana o pasado mañana o que alguien más lo haga. Así somos, creo, ¿no? Así somos, pero tenemos que ver la manera en que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponda. Yo no se la puedo endosar ni se la puedo pasar a mi compadre o a mi vecino. Esa te corresponde a ti, pues la asumes. Y la consecuencia jurídica que esta traiga, pues la tendrás que asumir. Así es. Juan Daniel, Eh, dale, ya no comento yo. Bueno, saca los dice, mensajes. la gente no, aquí dice, la gente no denuncia porque ellos mismos, los abogados, dice, los dejan salir en la fiscalía. Bueno, ustedes no están en la fiscalía, ¿verdad? Pero seguro que hay abogados en la fiscalía a los que se les tiene Es su desconfianza. chamba, pues, es su profesión. Yo le podría agregar, qué difícil es contratar un abogado que sea confiable, porque todo el mundo dice, pues ya fui con el abogado y me pidió 5,000 pesos para copias que para entrar. Imagínese. Eso que dices tienes toda la razón. Desafortunadamente también los abogados tenemos que darles con nuestras actuaciones y nuestros resultados en los procesos o en los servicios que nos contratan la confianza hacia la ciudadanía, porque efectivamente algunos abogados todavía, yo no puedo tachar al gremio completo, pero como en todos hay prietitos en el arroz. Pero sí todavía hay abogados que a estas alturas, porque lo escuché la semana pasada con un cliente que llegó conmigo, es que no llegué al resultado requerido que yo necesitaba porque el abogado me dijo que el juez le había pedido no sé cuánto dinero porque si no sacaba su asunto. Dije, no es posible. Lo más probable es que el juez no le pidió ni nada. No, siquiera- el juez ni siquiera está enterado, Memo, por favor. Dejemos esas prácticas que ya son arcaicas y que lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, brindar un servicio adecuado. Tenemos y existen los contratos de servicios profesionales. Si no cumple el abogado, pues puedes demandarlo. Tienes que hacerlo, pero también implica el que el abogado por sí mismo, por sí solo y por su trabajo, sea el que de alguna manera le dé la confianza al ciudadano, porque si no, tampoco vamos a avanzar. Y por ahí todavía hay un dicho que a mí me repurga y lo debo de decir así, los abogados estudian derecho para actuar chueco, no todos los abogados. También debo de decir que sí existen algunos, como tú lo comentaste, en ese sentido, pero la mayoría del gremio de la abogacía que ejerce esto porque es nuestra pasión, porque lo hacemos por servir a la ciudadanía, porque queremos dar resultados adecuados y para eso tenemos que prepararnos y capacitarnos todos los días, creo que somos los más, al igual que yo siempre he tachado que en relación con la ciudadanía, los malos son menos y los buenos yo creo que somos más. Licenciada, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, A estudiar Derecho todos. pero por supuesto. No digo que todos vayan a la universidad. No, a estudiar pero por lo Derecho. menos sepamos nuestros derechos elementales establecidos en la Constitución. Si nos metemos a la Constitución, yo creo que con eso tenemos un gran avance. Muchas gracias. licenciada. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues quedaron algunas llamadas, pero Ya no alcanzamos. bueno, gracias por su participación. Gracias a todos. Gracias, buen fin de semana.